Compartir la palabra del Señor, porque si no vamos a estar acá hasta las 3 de la tarde. Bien, acompáñenme, trajo su Biblia como siempre le digo. Hoy el mensaje, libro de Juan, capítulo 6, ya le voy a decir qué versículo. Hoy el mensaje que el Señor me ha dado, lo he titulado El propósito por el cual nació. ¿Sí? El propósito por el cual nació. ¿Me puede comentar alguno? Ya se lo pregunté a algunos, me dijeron. ¿Me pueden responder cuál es el propósito por el cual Jesús nació? A ver, sin vergüenza. Ahí está, yo soy el propósito, bien. ¿Quién más? ¿Saben por qué Jesús nació? Para salvarnos de nuestros pecados. Bien, ¿qué más? ¿Alguien dijo algo más diferente? Para darnos salvación, ¿estamos de acuerdo? Bien. ¿Y sabe qué? No solamente para perdonar nuestros pecados, porque necesitábamos ser perdonados, no solamente porque necesitamos salvación, no solamente porque yo soy el propósito, sino que hay muchas razones y propósitos por el cual Jesús nació. ¿Sí? Y yo le voy a nombrar 5 propósitos, porque ya le dije que son muchos. Uno de ellos vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quiénes estábamos perdidos? Nosotros. Vino a ser la puerta de las ovejas. Jesús dice, yo soy la puerta por donde entran las ovejas. Vino a dar vida en abundancia. ¿Están de acuerdo? Amén. Por eso peguen una sonrisa que está al lado suyo. Sonríe, muéstrele los dientes. Vino a dar vida en abundancia. Y la vida en abundancia se demuestra con una sonrisa también. Número 4, vino a acercar el reino de los cielos. Nos vino a traer el reino de los cielos. Amén. Vino para que todos los que le recibieran fueran llamados y hechos hijos de Dios. No éramos hijos de Dios, porque ni siquiera habíamos sido llamados. Como bien dice la Biblia, antes ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Hoy Dios nos llamó y nos hizo sus hijos. Somos sus hijos. Pero yendo a la raíz a la parte fundamental por el que Jesús nació, propongo resumirlo lo he resumido en 4 propósitos, ¿sí? Número 1, vino a hacer la voluntad del que lo envió. ¿Me escuchó bien? Jesús vino a hacer la voluntad del que lo envió. ¿Quién lo envió a Jesús? Dios. Él vino a cumplir la voluntad de Dios. Por eso fíjese lo que afirma el libro de Juan, capítulo 6, 38. El mismo Jesús dice esto. Dice, porque he bajado del cielo. ¿De dónde bajó Jesús? Del cielo. No para hacer mi propia voluntad. ¿Dice eso su Biblia? Porque he bajado del cielo, no para hacer mi propia voluntad, sino la del que me envió. ¿Quién lo está diciendo esto? El propio Jesús. Jesús se pudo haber cortado y decir, yo hago lo que yo quiero, yo ahora estoy acá, nadie me tiene que decir nada. Pero acá Jesús dice, para no hacer mi propia voluntad, sino la de que me envió Dios. Y esta afirmación nos habla de la sujeción que había y hay en Jesús, que mostró todo el tiempo la autoridad de su Padre. Mientras Jesús estuvo caminando por la tierra, estuvo sujeto. ¿A quién? A su Padre. Por ende, tenemos el mejor ejemplo de nosotros como hijos de Dios, no siendo Jesús, pero vamos camino a ser como Jesús, porque tenemos que ser perfeccionados, vamos camino a la perfección. ¿A quién nos tenemos que sujetar? A Dios. Jesús mostró en todo tiempo la autoridad de su Padre sobre su vida. Nos habla de que su vida y ministerio, su vida, ¿sí?, y su ministerio sobre esta tierra fueron totalmente sujetos a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y que como Él mismo lo dijo, no decía nada sino solamente lo que su Padre le decía.
y no hizo nada sino lo que vio hacer a su Padre. O sea, ¿cómo nosotros podemos comprobar de que una persona viene de Dios cuando hace lo que hace su Padre, que es Dios? ¿Cómo podemos comprobar si una persona lo que dice viene de Dios? Porque Dios ya lo dijo. Jesús hizo exactamente lo mismo mientras estuvo acá en la tierra, siendo Dios. Él vivió sujeto a su Padre. Cuando analizamos cuál es esa voluntad de Dios, está completamente escrita ¿dónde? En la Biblia. Está trazada las escrituras sobre todo lo que hizo Jesús aquí en la tierra. O sea, el verbo de Dios se hizo hombre para enseñarnos cómo se hace la voluntad del Padre. O sea, no solamente Jesús vino a darnos salvación, no solamente Jesús vino a cumplir con el propósito de cada uno de nosotros, sino, hermanos, ¿sabe a qué vino Jesús? A mostrarnos para hacer la voluntad del Padre, para enseñarnos en ese corto tiempo, 33 años sobre la tierra. Nos vino a demostrar, nos vino a enseñar para que nosotros hagamos la voluntad del Padre. O sea, el verbo en la Biblia se refiere a Jesús y se interpreta como la expresión y la explicación misma de Dios. O sea, Dios mismo vino envuelto en pañales, envió a su único hijo envuelto en pañales para enseñarnos a nosotros, para que hagamos la voluntad de Dios. Ahora, respóndame usted, ¿se puede hacer la voluntad de Dios? ¿Sí o no? Se puede. Y no solamente que se puede, debemos hacer la voluntad de Dios. Entonces, no solamente Jesús vino para darte salvación, no solamente Jesús vino para cumplir tu propósito, sino que Jesús vino a enseñarte que se puede hacer la voluntad de Dios. Porque acá dice la Biblia, leámoslo, porque he bajado del cielo, Juan 6:38, no para hacer mi propia voluntad, sino la del que me envió. A eso vino Jesús. Punto número 2, vino para hablar las palabras de Dios. Es lo que Jesús dice en Juan 12:49. Yo no he hablado por mi propia cuenta. Jesús mismo está diciendo, o sea, el que tenía línea directa con Dios, está diciendo, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir, pero también cómo decirlo. ¿Qué te está diciendo? Jesús, siendo Dios, no se cortó solo. Jesús, siendo Dios, no habló palabra que el Padre no le haya dicho que lo diga, sino que vino a decir lo que el Padre le ordenó a decir, pero también en qué momento también decirlo. Por eso nuestras palabras no tienen que ser tiradas al viento. Tengamos cuidado cuando digamos Jesús me dijo, Dios me dijo, porque si no te lo dijo Dios no se cumple. Tengamos cuidado, hermano. Nosotros en Casa de Jesús somos muy serios en esto, porque nos regimos por la palabra de Dios. Si lo dice la palabra de Dios, amén. Si no lo dice la palabra de Dios, lo dejamos pasar. Nunca Jesús vino a hablar palabras, pensamientos, propuestas, ideas o iniciativas por su propia cuenta. Si Jesús no lo hizo, nosotros tampoco deberíamos hacerlo. ¿Usted lo cree? ¿Amén? ¿Es así o no es así? Sino que habló solamente lo que su Padre le indicó. Póneme el versículo ese, Juan 12:49 de nuevo. Yo no he hablado por mi propia cuenta, dice Jesús. El Padre que me envió me ordenó a decir y cómo decirlo. Los cristianos de hoy en día hablamos mucho, tenemos muchas buenas ideas y propuestas. Nos gusta hacer
referencias a frases célebres de hombres y mujeres, frases célebres o trascendentales. Dice la Biblia que hablemos entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Efesios 5:19. Nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios. No frases célebres que hemos escuchado por ahí, que me cayeron bien a mí, porque puede ser que fue para mí, pero no es para otro, es para mí. Personal, no es para otro. Y Efesios 5:19 dice: anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con todo el corazón, con el corazón. Efesios 5:19 se refiere exactamente a tener en nuestras conversaciones, a tener en nuestras discusiones. Discutir no es pelearse, no es discutir, es acaloradamente decirse, no, discutir es intercambiar palabras. En nuestras discusiones, negocios, enseñanzas e interacciones verbales, a la palabra de Dios como nuestra base, y no que la citemos con exactitud, pero que la palabra se haga viva en nuestras conversaciones. Que citemos la palabra de Dios en nuestros cultos, en nuestras reuniones, en nuestros momentos de devoción, en nuestros círculos de oración, en nuestros grupos de oración. No debe faltar la palabra de Dios. No ande buscando profecía o que le digan a usted lo que usted quiere escuchar. La Biblia misma dice, el apóstol Pedro dice, no hay profecía más segura que la palabra de Dios. Acá, hermano, acá está la profecía más segura. ¡Gloria a Dios! Entonces, ¿a qué Jesús vino en esta Navidad? ¿A qué Jesús vino? ¿A salvarnos? Amén. Pero Jesús vino a enseñarme a hacer la voluntad de Dios. Porque si hacemos la voluntad de Dios tenemos absolutamente todo. En la obediencia no hay bendición. Cuando sos obediente hay bendición. ¿Dice eso la Biblia o no lo dice? No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Qué más podemos agregar a la enseñanza que se nos está dando en las congregaciones cristianas o acá? Que deben de ser totalmente basadas en las Escrituras, en la palabra de Dios, producto de estudios serios y a la vez sencillos. Hemos terminado, apenas comenzó diciembre, el estudio bíblico sobre dones, duró 1 mes y medio. Bien práctico, todo lo pueden entender, era re práctico. Fue precioso. Muchos de ustedes se sacaron buenas notas. El tema de las notas no es para hacer especulación, quién sabe más, quién sabe menos. El tema de las notas es para ver cuánto entendió. A muchos nos cuesta estudiar la palabra de Dios. A mí me cuesta, me cuesta que me entre. Pero abramos nuestro corazón y entendimiento a escuchar palabra de Dios. Hoy las redes sociales, el TikTok, el YouTube, el Instagram, el Facebook, corre mucha palabra, corre mucha, pero no toda esa palabra es para uno. Yo la puedo tomar para mí. Pero como yo les digo, ustedes tienen pastor. Si ustedes no tuvieran pastor, bueno, pero ustedes tienen pastor. Piensen por la palabra de su pastor. La Biblia dice, las ovejas oyen la voz de su pastor. ¿Y qué hacen las ovejas? Acuden, le siguen. O sea, no hay excusa. No hay excusa. ¿Qué más, pastor? ¿A qué más vino Jesús? Punto número 3. Vino a hacer las obras del que me envió. O sea, Jesús mismo dijo, vine a hacer la obra de aquel que me envió. ¿Qué dice? Juan capítulo 9, 4 y 5 dice, mientras sea de día, decía Jesús, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió.
¿Por qué decía Jesús mientras sea de día, mientras haya tiempo, mientras se vea de día? Porque la oscuridad no es de Dios. Viene la noche, dice Jesús, cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Ahora Jesús no está más. Jesús se fue, ¿no? Está en el trono, a la diestra del Padre. ¿Quiénes quedamos? Nosotros. ¿Nosotros somos luz o somos oscuridad? Somos luz. En la oscuridad reina las tinieblas, en la oscuridad reina la duda. No es de Dios. Las mentiras no son de Dios. Nosotros debemos ser luz. No queramos hacer más de lo que Dios no nos mandó a hacer. ¿Me explico? Mientras esté yo en el mundo, dice la Biblia, Jesús dijo, luz soy del mundo. Jesús vino a demostrar las obras de Dios, no solamente a enseñarnos a hacer la voluntad de Dios, sino que vino a demostrarnos las obras de Dios, a brillar como luz en el mundo. Vino a ser la luz del mundo por medio de la réplica de las obras del que lo envió. O sea, Jesús era la réplica de Dios, es la réplica de Dios, es Dios mismo. Y vino a ser luz como Dios es luz. Obras de amor, obras de poder, obras de misericordia. Obras que reflejan el carácter de Dios. Las obras que hacemos aquí en la tierra, mi hermano, mi hermana, ¿reflejan el corazón de Dios o el corazón de quién? Porque la Biblia dice que Jesús vino a reflejar las obras de Dios aquí en la tierra. Obras de justicia, obras de las cuales nosotros somos producto. Yo soy producto de la obra de Dios. Usted es producto de la obra de Dios. Es valioso aportar ahora que la obra que hacemos son producto de lo que somos, de nuestra esencia. Nosotros todos somos la esencia de Dios, porque la obra de Dios está trabajando en cada uno de nosotros. ¿O no dice la Biblia que aquel que, ¿cómo? Ayúdeme a predicar. La obra la está realizando Dios en nosotros. No la terminó todavía. Diga conmigo, gracias a Dios, que Dios no terminó la obra, sí. No la dejó por la mitad. No somos como nosotros. Todavía está trabajando, así que no te desesperes. Si hay cosas que ajustar en tu vida, en tu pareja, en tu matrimonio, en tu familia, tranquilo, no te desesperes. Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Él es la luz del mundo, por lo que mostró sus obras de luz en nosotros. Nosotros también hemos sido llamados a cumplir este propósito eterno, a mostrar las obras de la luz, a dar frutos del Espíritu y a vivir en santidad. ¿A vivir en qué? Porque tenemos el mismo Padre que nos ha enviado como embajadores sobre esta tierra. Ahora, pastor, ¿qué es vivir en santidad? Porque tal vez viniste por primera vez. ¿Qué me está pidiendo, pastor? Vivir en santidad es vivir alejado del pecado. El pecado va para allá, nosotros corremos para allá. O nos dice la canción que el pecado no me ata más. Entonces, ¿por qué si el pecado no me ata, ¿por qué nos dejamos atar por el pecado? Vivamos en santidad. ¿Se puede? Sí, se puede. Cada día tratemos de apartarnos del mundo. El mundo no es nuestro hogar. No se aferre demasiado a las cosas del mundo. Aférrese o aferrémonos a las cosas de Dios. Último punto. Vino para destruir las obras del diablo. Ahí le gusta, ¿no? Ahí me está gustando, pastor, ahí me está gustando. Lo que está rectificado en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8. ¿Me acompaña? 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8.
Mire lo que dice este versículo. El que practica el pecado es de él. No lo quiero nombrar. El que practica el pecado es de él. Ahora, mucho es el pecado, que es el adulterio. El hermanito que está casado se metió con la hermana que también está casada. Pecaron, hicieron la chanchada, adulterio. Esos son pecados visibles, ¿no? Pero hay pecados que no son visibles, que están muchas veces en nuestro corazón. Y es pecado. No es pecadito, es pecado. Un antiguo pastor mío de los 40 que tuve, el tipo se fue de toda la iglesia, ¿viste? No. 2 pastores tuve, 2. Uno está en la presencia del Señor. Decía, no hay pecado grande ni chiquitito. El que no tiene un pecado grande, seguro tiene 7 chiquititos. ¿Me explico? Qué bueno que es Dios, ¿no? Porque Dios en su palabra habla del pecado. Pero también Dios en su palabra nos da el remedio para el pecado. Él nos da el antídoto. ¿Cuál es? El arrepentimiento. La sangre de Cristo, que me limpia de todo pecado. El salmista David decía que lávame en tu sangre y mis pecados, y como es, y seré más blanco que la nieve. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Es fuerte, Juan, el apóstol, es fuerte, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. O sea, te habla del problema, está el pecado. Pero también la Biblia dice que el Hijo de Dios fue enviado precisamente, o sea, puntualmente. Fue a eso, no vino a otra cosa. O sea, a ver, no vino a hacerte rico. No vino para que tengas un buen pasar económico acá en la tierra. La Biblia dice, el Hijo de Dios fue enviado precisamente. Dios nos da puntadas sin hilo, hermano. Porque sabe que nosotros necesitamos salvación. Porque sabe que nosotros necesitamos ser limpios. A eso vino Jesús. Y bien, Juan dice, el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Porque antes estábamos atados, encadenados a las obras del diablo. Y hoy luchamos, ¿o no? ¿Luchamos o no luchamos? ¿O nos dejamos atar nuevamente? Luchamos contra las obras del diablo. Pero la buena noticia es que Dios envió a su Hijo precisamente, exactamente para eso, para romper, desechar las obras del enemigo. ¿Y un aplauso para el Señor o no? Señor, gracias por enviar a tu Hijo en un pesebre. Hermanos, Jesús nació y estuvo entre nosotros también para desechar, deshacer, para destruir las obras que el diablo, como enemigo de Dios y de nuestras almas, vino a hacer. Él dijo que el ladrón vino a robar, ayúdeme, matar, ayúdeme, y a destruir. También afirmó que el diablo peca desde el principio y que es padre de mentira. Por eso nosotros no tenemos que andar en la mentira. No tenemos que mentir. El que miente es hijo de él. Discúlpeme, hermano, pero lo dice la Biblia. No es mi hijo, por favor. No es mi hijo espiritual. O no es mi hija espiritual. Si miente, no es mi hijo espiritual. No tenemos que andar en mentiras. Siendo fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. No tenemos que andar en mentira. Por lo que podemos definir que las principales obras del diablo son la mentira, el robar, matar, destruir, engañar,
y la promoción de todo tipo de pecado que nos aleja de la comunión de Dios y que nos debilita nuestra fe. El pecado nos aleja de la comunión de Dios. O sea, no le voy a decir que usted pruebe pecando. Pero ¿no te pasa que cuando pecas te cuesta orar? ¿Que te andas escondiendo? ¿Te pasa o no te pasa? No te querés arrodillar. Otra vez no voy a orar, pastor. Ya, las veces que sea, arrepentite. Volvete a Dios, volvé a empezar. Nosotros no somos quien para juzgar absolutamente a nadie. Pero tampoco diga, el único que me juzga es Dios. Qué hipócrita que sos. El único que te juzga es Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Me estás dando a entender que tenés chapa, credencial para pecar, como el agente 007, dispuesto a pecar, dispuesto a matar. Puedo hacer lo que yo quiera, total, el que me juzga es Dios. Ok. Y así andamos también. El pecado te aleja de la comunión de Dios, pero también debilita tu fe. Es bueno enfatizar que el trabajo de destrucción de las obras del diablo, Jesús la realizó en la cruz del Calvario. El trabajo de destrucción de las obras del enemigo, Jesús la realizó en la cruz del Calvario. Ese lugar te correspondía. Yo no estaba, pastor, te correspondía. Me correspondía. Pero fue Jesús el que rompió el acta de pecados. Gloria a Dios. Además quitó la llave de la muerte. Usted sabe que a la muerte, ¿conoce algún humano que haya vencido la muerte? Nadie. El único que venció la muerte es Jesús. Le sacó al diablo la llave del Hades, ¿sí? Dejó completamente destruido el último bastión que tenía el enemigo, que era la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El bastión, Jesús, lo venció. Y nosotros ahora tenemos vida, no tenemos muerte. Porque cuando vos aceptás a Cristo en tu corazón, entra la vida a tu vida. A tu simple vida entra la vida. Y nosotros juntamente con Cristo vencemos y venceremos la muerte. ¿Sí? Cuando vos aceptás a Cristo, porque Jesús, ¿qué es? El camino, la verdad y no hay muerte para nosotros. No te aferres demasiado a las cosas terrenales, a tu cuerpo, ¿sí? No te preocupes. O preocupate si no estás bien en tu salvación. Yo me preocuparía. Ponerme a cuenta con el Señor. Los mismos propósitos nos han encomendado el Padre a cada uno de nosotros los cristianos hoy. ¿A qué, pastor? A vivir haciendo la voluntad de Él. A hablar sus palabras. A hacer sus obras. A vivir una vida de victoria sobre las obras de las tinieblas y de la carne. Vivir una vida de victoria. Termino. Colosenses capítulo 1, versículo 21 al 23. Dice Pablo en una carta que escribía a Colosas. Decía, en otro tiempo ustedes, y esta carta es para casa de Jesús. Tome esta palabra, tome esta profecía para su vida, tome esa palabra para su corazón. Yo ruego a Dios que su vida pueda ser una tierra fértil, donde esta palabra, que es su semilla, pueda germinar en tiempo y forma. Dice, en otro tiempo ustedes, por sus actitudes y malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Es fuerte, ¿no? Enemigo de Dios, que Dios te diga eran enemigos de Dios. Claro, pero si no sos amigo, ¿qué sos? Enemigo. Versículo 22. Pero ahora, diga conmigo, pero ahora, a fin de presentarlos santos, intachables e
e irreprensibles delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantenga firme en la fe, bien cimentado y estable, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. ¿Qué ofrece el Evangelio? Esperanza. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Pablo rogaba, le decía a la iglesia en Colosas: estén firmes en su fe. Antes éramos enemigos, éramos contrarios al plan de Dios. Jesús vino a eso, no solamente a darnos salvación, sino que vino a enseñarnos a cumplir con la voluntad de Dios. Si Jesús cumplió, nosotros podemos hacer la voluntad de Dios. ¿Que cuesta? Claro que cuesta. Horrores cuesta, hermano. Horrores. Cuesta hacer la voluntad de Dios. Pero no es imposible. Seamos fieles a Dios y correspondamos al amor de Cristo. Cristo a nosotros, el Señor, a vos y a mí, no nos debe absolutamente. Si vos pensás que Dios te debe algo, no te debe absolutamente nada. Él rompió los actas de la muerte en la cruz del Calvario. Y la sangre que derramó es la sangre que nos limpia de todo pecado. Amén. O sea, Jesús es mucho más que un pavo en la mesa. Jesús es mucho más que un lechón, que la mejor sidra, el mejor champán, la mejor mesa. A ver, no nos confundamos. Jesús va mucho más allá. No es solamente eso. Eso para el mundo, pero nosotros que ahora sabemos esta verdad, Jesús va mucho más allá. Jesús no solamente fue un pesebre. Jesús no solamente no tenía donde nacer. Hoy sí tiene lugar. Tiene lugar para nacer en nuestros corazones. No te centres en gastarte todo lo poco que tengas en tener la mejor mesa y sacar la buena foto con tu familia para postearla en el Instagram. Podés tener poco, con humildad, pero Jesús sentado en tu mesa. No nos preocupemos por las cosas pasajeras. Jesús va mucho más allá. Y durante todo, de acá en adelante hasta que termine el año, vamos a hablar de esto.